En este tutorial vamos a estar hablando de concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Si buscamos la definición en el diccionario, plantea que la concurrencia es coincidir en espacio o en tiempo dos o más personas o cosas. En informática, la concurrencia tiene su correlación, porque se refiere a la concurrencia de dos o más procesos que pueden coincidir en el acceso a un recurso compartido. Cuando hablamos de concurrencia, entonces tenemos dos procesos o más que van a estar accediendo en algún momento a un recurso compartido. Obviamente, si nos ponemos a pensar esta situación, es una situación que puede llegar a ser crítica, porque puede llegar a producir errores o situaciones que pueden sofocar al sistema. Simultaneidad. La concurrencia implica que dos o más procesos acceden a un recurso y tienen una existencia simultánea. Pero la concurrencia no implica una ejecución simultánea. Si queremos hablar de ejecución simultánea, necesariamente tenemos que tener al menos dos procesadores. Si no, no existe posibilidad de que podamos tener ejecución simultánea. Paralelismo. Cuando hablamos de paralelismo, obviamente en informática, estamos hablando de un caso particular de concurrencia, que es cuando hay ejecución simultánea de instrucciones que acceden al recurso en varios procesadores. Si este paralelismo se produce en sistemas distribuidos, es decir, en dos ordenadores que a través de una red acceden a un mismo recurso, se denomina no paralelismo, sino computación distribuida. Un problema típico para poner en evidencia la concurrencia es el de los filósofos comensales. En este problema se plantea que hay un grupo de filósofos que están sentados comiendo. Los filósofos toman el tenedor de la derecha, toman el tenedor de la izquierda, comen con los dos tenedores, luego dejan el tenedor de la derecha, dejan el tenedor de la izquierda y piensan. Luego de tomar el tenedor de la derecha para empezar a comer, se quedan esperando si el tenedor de la izquierda no está, hasta que el tenedor esté. Esto podría ejecutarse indefinidamente sin problemas. Ahora bien, si en algún caso todos los filósofos toman el tenedor de la derecha y al tomar el tenedor de la izquierda se encuentran que no está, se van a quedar esperando. ¿Cuánto se van a quedar esperando? Indefinidamente. ¿Hasta cuándo? El sistema operativo, en este caso, debería hacer de árbitro y dándoles tiempo de procesador a cada uno de los procesos, es decir, a cada uno de los filósofos, y los filósofos en un determinado momento fallecen de inanición. O sea, en ese punto sucede algo que se denomina interbloqueo, es decir, cada uno de los procesos bloquea a los siguientes. Esto puede suceder entre todos, como este caso, o puede suceder sencillamente entre los procesos. Y si entre dos procesos, un proceso bloquea a uno y el otro bloquea al otro, los dos procesos van a quedar bloqueados hasta que el sistema operativo tome cartas en el asunto
y elimine o libere uno de los procesos, junto con todos sus recursos, por supuesto. Y en ese caso el otro proceso va a poder seguir ejecutándose. Pero esta es una solución extremadamente drástica y normalmente requiere de una persona que tome la decisión de eliminar un proceso. Un proceso, el sistema operativo no lo mata, sino produce daños graves a otro, o si no viene un pedido de un usuario. Entonces, en esta situación, solamente el interbloqueo bloquearía estos procesos y terminaría bloqueando el sistema o consumiendo recursos del sistema porque no se podrían ejecutar. Entonces, para estas situaciones hay que buscar alternativas, que son las alternativas posibles para poder solucionar o subsanar los problemas producidos por la concurrencia. Para poder solucionar estos problemas, nos referimos a el interbloqueo o la inanición. Existen distintas técnicas. Entre las técnicas podemos nombrar, hay un montón de técnicas. Nosotros vamos a nombrar algunas que me parece que son representativas porque nos dan un panorama de por dónde vino o por dónde pasó a lo largo de la historia el planteo de evitar la concurrencia. Entre esas podemos nombrar inhibir interrupciones, es decir, deshabilitar desde hardware directamente las interrupciones, trabajar con algoritmos cooperativos, busy waiting, que sería espera activa, usar instrucciones atómicas por hardware, secciones críticas y semáforos. Inhibir interrupciones. Esta es una técnica que en la actualidad no es utilizada. Antaño se utilizó, pero ya hace tiempo que quedó en el olvido. Partimos de que el principal problema lo podemos tener cuando estamos leyendo un dato. Si otro lo lee para modificarlo y nosotros lo grabamos, cuando el otro proceso grabe el dato, va a estar borrando el nuestro. Entonces, todo el proceso de lectura, modificación y escritura tiene que ser una operación atómica. Si nosotros inhibimos las interrupciones, podríamos iniciar el proceso de lectura, antes de iniciar el proceso de lectura, inhibimos las interrupciones, ya nadie nos puede interrumpir, leemos, modificamos, escribimos y volvemos a activar las interrupciones. Y entonces ahí ya nos pueden volver a interrumpir. En teoría eso funciona, y de hecho funcionó durante bastante tiempo. Pero hoy en día no es viable, por todas estas razones. En primer lugar, se bloquean funciones básicas del sistema. El sistema tiene relojes, tiene herramientas de seguridad, tiene tareas de mantenimiento que hay que hacer, que se hacen periódicamente de refresco, de actualizaciones, y si nosotros inhibimos las interrupciones ya no se van a poder hacer. Si el proceso que está haciendo esto no quiere devolver el uso del procesador, el sistema operativo no tiene herramientas para poder desalojarlo. La única herramienta que tiene para poder desalojarlo es disparar una interrupción periódica y con esa interrupción ver si realmente pasó el tiempo que le asignamos para poder ejecutarlo. Si las interrupciones están inhabilitadas, ya no pasa nada, no vamos a poder interrumpirlo. Si el proceso que se está ejecutando por algún motivo se bloquea, se rompe, se cuelga, todo el sistema va a quedar bloqueado. Si sucede en esta sección, todo el sistema va a quedar bloqueado. Y por último, y hoy en día es fundamental, nosotros cuando ejecutamos, cuando inhibimos interrupciones, las inhibimos en un procesador.
Si tenemos un sistema multiprocesadores, como es normal hoy en día que tenemos 4, 8, 12 núcleos, no vamos a poder hacerlo, porque vamos a tener que apagar los otros procesadores y ya eso escapa a la posibilidad. Por todas estas funciones, inhibir interrupciones está completamente descartado. Algoritmos cooperativos. Esta técnica también se usaba se usó durante tiempo y es adecuada solo para casos muy concretos. Esta técnica sirve solamente si todos, absolutamente todos los procesos cumplen a rajatabla con la norma. Es decir, si todos los procesos son cooperativos y respetan adecuadamente a todos los demás procesos, se podría llegar a utilizar. Si un proceso no cumple, podría llegar a acceder al recurso sin el control de los demás y producirse la concurrencia, y entonces se producirían errores. Por último, cuando muchos procesos están ejecutándose y están accediendo al recurso, la comunicación entre todos ellos es mucha, porque como los procesos son cooperativos, cada uno tiene que decirle a todos los demás que va a acceder al recurso y esperar de todos los demás las respuestas y recién ahí poder entrar. Entonces a veces se hace lento, y si estamos hablando de computación distribuida es más complicado todavía, porque todo es a través de la red. Bien, los algoritmos cooperativos antaño se utilizaban porque la concurrencia estaba recién apareciendo. No era un problema habitual. Era un problema que solo unos pocos que trabajaban con sistemas distribuidos se encontraban con ese problema. Entonces, no existía una solución genérica. El sistema operativo no daba soporte para evitar estos errores. Y por eso los usuarios, los programadores particulares hacían herramientas para poder solucionar esto. Que era que entre los procesos se comunicaran y se aseguraran de evitar la concurrencia. En la actualidad ya los sistemas operativos son los que brindan el soporte para evitar la concurrencia, son los que gestionan los recursos, y entonces los algoritmos cooperativos ya no tienen mucho sentido. Busy waiting, o espera de ocupado, o espera activa, es una técnica en la cual los procesos tienen que esperar. Mientras esperan, reintentan tomar el recurso permanentemente. Hacen un intento tras otro hasta conseguir el recurso. Esta técnica lo que hace es básicamente implementar una solución a la gestión del recurso, no al problema de la inanición. Entonces, al estar buscando constantemente tomar el recurso, hacen uso de la CPU y generan consumo. Normalmente no hay una condición de corte, no es que esperan por un determinado tiempo y después vuelven para atrás. Y eso puede generar inanición, como el caso puntual de los filósofos comensales, donde se quedan esperando hasta que esté el otro tenedor y entonces se produce lo que se denomina inanición. Instrucciones atómicas por hardware. Esta solución se basa en instrucciones por hardware, las instrucciones test and set o swap, que son instrucciones
que se ejecutan en un solo ciclo y no pueden ser divididas. Esta no división garantiza que no tenemos los errores de lectura. Entonces, si nosotros empezamos a leer un dato desde que lo leemos hasta que lo grabamos, no hay interrupciones. Y ese no haber interrupciones nos garantiza que tenemos ya una solución, porque habríamos resuelto el caso puntual de poder bloquear un dato o de poder acceder a modificar un dato sin que estemos pensando en que puede llegar a haber sido leído por otro y grabarlo. Entonces, este problema es un problema clave que se resolvió, digamos, con las instrucciones por hardware. Estas técnicas no son la solución, son solo una resolución parcial, es decir, necesitan el complemento de otras técnicas. Hasta este momento nos encontramos con que las soluciones empiezan a vislumbrar soluciones parciales. Las próximas herramientas van a poder resolver de manera global el problema de la concurrencia. Semáforos. En la actualidad se utilizan los semáforos. Cuando estamos hablando de un semáforo, nos estamos refiriendo específicamente a la implementación de un objeto. Este objeto tiene un estado, tiene un método para solicitar el recurso y otro método para liberar el recurso. En la práctica sería como un semáforo normal de una calle por demanda, en la cual cuando nosotros llegamos, pedimos el acceso, nos libera el paso. Cuando nos libera el paso a nosotros, bloquea el paso a todos los demás. Si algún otro llega a pedir el acceso, va a tener que esperar. Y en ese caso, recién cuando nosotros liberemos el recurso, recién le va a dar el acceso al otro proceso o al otro para que tenga el paso. Los semáforos pueden ser implementados desde el driver o desde el sistema operativo. Normalmente el sistema operativo es quien lo gestiona. Si el driver es el que lo implementa es un detalle. Pero el concepto es ese. El sistema operativo los debe gestionar porque también lo debe tener esta información en el PCB. Recordamos que el planificador de procesos tiene control, o el sistema operativo tiene control de los recursos que tiene cada proceso. Y si un proceso es liberado de memoria, o sea, perdón, es finalizado, cuando es finalizado tiene que liberar todos los recursos. En ese caso tiene que tener el sistema operativo control sobre los estados de los semáforos. Y los semáforos implementan qué recurso fue tomado y por qué proceso. Secciones críticas. Cuando hablamos de secciones críticas, nos estamos refiriendo a un bloque de código en el cual se manipula el recurso y que debe ser ejecutado de forma atómica, es decir, sin interrupciones. Con esta sección se asocia a un mecanismo que se denomina la gestión de exclusión mutua. El concepto de exclusión mutua significa que los procesos entre sí se excluyen y al excluirse entre sí, en la sección crítica solo puede haber un recurso, solo puede haber un proceso. Es decir, si tenemos el proceso A, el proceso B y el proceso C que utilizan un archivo, cuando el proceso A lo va a abrir, entra en su sección crítica. El proceso B y el proceso C no pueden entrar. Para poder implementarlas,
hace falta cumplir una serie de reglas. No puede haber más de un proceso por sección crítica y recurso compartido. Si nosotros tenemos varios procesos que tienen sección crítica, solo un proceso puede estar en la sección crítica de ese recurso compartido. Si tenemos dos procesos y uno abre el proceso A, el archivo A, si uno abre un archivo y el otro abre otro archivo, cada uno está en su sección crítica, pero de distintos recursos compartidos. Entonces podrían estar para un mismo recurso, si están usando una impresora, si la está usando un proceso, el otro proceso no la puede estar usando. Recién va a poder entrar en su sección crítica cuando el primero la libere. El mismo proceso no puede usar un recurso compartido indefinidamente. Si un proceso toma un recurso, ni bien se ejecuta y lo libera cuando se cierra, va a estar bloqueando a todos los demás procesos. Entonces, lo que se hace es, ni bien va a entrar al recurso compartido, el proceso entra en su sección crítica y cuando sale, lo libera. Cuando termina de escribir, lo libera. Con esto se puede producir la alternancia entre los distintos procesos. Todo proceso debe entrar o antes o después a usar el recurso. No sucede o no puede suceder que un proceso no pueda usar el recurso. Siempre tiene que tener acceso, o antes o después. Obviamente siempre que las medidas de seguridad permitan acceder a ese recurso. Todo esto coexiste con el resto de las características. Otra de las reglas que hay que cumplir. Si el recurso si el recurso no está en uso, cualquiera que lo requiera lo podrá usar inmediatamente. No lo guardamos por si alguien lo necesita. Ni bien lo pide alguien, si no está en uso, se le da. Y por último, si hay varios procesos esperando para acceder a un recurso y este se libera, uno de los que estaba esperando lo va a usar le tocará el turno y lo usará. No es que tiene que esperar ni nada por el estilo. Se le asigna ni bien está liberado. En resumen, las secciones críticas implica pedir permiso para tomar el recurso, hacer lo que se necesite hacer, sin perder tiempo, sin esperar indefinidamente y sin retenerlo, y después liberar el recurso. Y ahí terminó la sección crítica. Entonces, para secciones críticas es muy adecuado utilizar, por ejemplo, semáforos. El semáforo lo gestionaría el sistema operativo o el driver y definiría qué proceso está tomando el recurso. Y cuando lo terminó de utilizar, libera el semáforo y eso hace que cualquier otro proceso pueda tomarlo. Esta es la técnica que se utiliza hoy en día para el manejo de recursos compartidos.